El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña ha mantenido en vilo a toda la comunidad. Recientemente, la periodista Paula Bernini rompió el silencio y reveló detalles significativos que le contó la abuela de Loan, Catalina, sobre la desaparición del niño y quienes podrían ser los culpables. Paula Bernini ha estado profundamente involucrada en el caso desde el principio, recopilando información y entrevistando a los familiares y testigos clave. Cuando llegó a 9 de julio, habían pasado solo 5 días desde la desaparición de Loan. Todos los días nos levantábamos diciendo que iba a aparecer, relató Bernini. Sin embargo, 5 meses después, la incertidumbre sigue siendo la misma. Bernini destacó que la justicia subestimó el caso desde el comienzo, lo que ha complicado la investigación. La periodista reveló que muchos de los detalles que parecen triviales podrían tener importancia. Por ejemplo, mencionó que la abuela Catalina había preparado estofado para 5 personas, pero terminaron siendo 14 en el almuerzo. Había estofado para 5 y sobró, lo cual podría indicar que hubo algo inesperado en ese almuerzo, explicó. La periodista también cuestionó el diálogo que ocurrió durante el almuerzo en el que Loan fue visto por última vez. Nunca pregunté de qué hablaron. Ahora me pregunto si fue un almuerzo bullicioso o en silencio, y quiénes hablaron con quién, comentó Bernini. Estos detalles, aunque aparentemente menores, podrían proporcionar pistas sobre lo que realmente ocurrió. Además, Bernini criticó la falta de una hipótesis clara y la necesidad de plantear preguntas básicas de criminología para resolver el caso. ¿Cuál fue la ocasión, cuál la oportunidad y cuál el motivo?, cuestionó. La falta de respuestas a estas preguntas ha dejado el caso sin resolver durante demasiado tiempo. En conclusión, las revelaciones de Paula Bernini aportan una nueva perspectiva y subrayan la importancia de una investigación minuciosa y bien dirigida. La familia y la comunidad de Loan siguen buscando respuestas y justicia, mientras las autoridades deben enfrentar el desafío de desentrañar este complejo caso. Nuestro living, recién veíamos el caso maravilloso de esta chiquita a la que encuentran, se pierde en un campo, finalmente una investigación con un dron, la encuentran, un buen trabajo de búsqueda y rescate y además un factor suerte que debe haber estado, y todo el mundo pensó o le vino a la cabeza Loan, que el escenario habrá sido bastante parecido. Bueno, y ya pasaron 5 meses, decíamos, está Nacho González Prieto con nosotros, decíamos, Paula Bernini ya está aquí en nuestros estudios. Pau, 5 meses sin Loan. La verdad es que cuando llegué a 9 de julio, habían pasado 5 días de que Loan había desaparecido. Todos los días nos levantábamos diciendo, va a aparecer, todos los días. Y yo estaba convencida que no llegábamos al mes, que no llegábamos a los 2 meses. Nunca imaginé que íbamos a estar 5 meses después hablando de que no se sabe absolutamente nada y que la jueza está diciendo que la complejidad del caso hace que tengan incluso que extender el periodo de instrucción. Es tan complejo para la justicia, porque recordemos que hay 7 detenidos, pero hoy concretamente no se sabe quién fue el responsable, no se sabe si fueron responsables los 7 detenidos, ni tampoco se saben el cómo. Porque te digo que sabemos mucho de cómo es el lugar, quiénes estaban, ese almuerzo. Ahora, ¿realmente sabemos cómo desapareció Loan? No hay manera. 5 meses después para traérselos a todos. Nacho, ¿hay presos por esto o no quedó nadie? Sí, están presos las personas que decía Paula, que fueron las personas que estaban en el entorno de la situación. ¿Siguen en prisión? Siguen detenidos. Después apareció un segundo tramo de la investigación, que fue toda esa gente que fue a generar una maniobra medio rara, encubrimiento, todo muy extraño. Después los terminaron dejando libre. Pero la pregunta acá, que Pauli lo vivió un poco en el interior de la familia, es decir, yo a ella la hubiera incorporado a la investigación, porque realmente se metió en la columna vertebral de la historia familiar, porque este tipo de casos se resuelve si vos te metés, te sumergís en la intimidad, en los detalles más chiquitos de un entorno familiar donde se vivió una situación tan traumática. Entonces, si vos querés resolver esto, lo primero que se tendrían que haber preguntado es, ¿cuál fue la ocasión? ¿Cuál fue la oportunidad y cuál fue el motivo? Al no haberse planteado esas 3 preguntas básicas de cualquier investigación en cuanto a criminología, no haberse hecho esas 3 preguntas, no resolvieron más el caso. Ahora, Nacho, yo siempre me preguntaba esto.
¿Hay premeditación? No se encontró nada, absolutamente nada en los teléfonos. ¿Se sabía que Loan iba a ese almuerzo? No se sabía. Y esto no es que son dichos de dichos. La madre, el padre y los hermanos dicen Todos que Loan dicen, se sumó a última instancia. Tampoco se sabía que iba a ir José. Ahora, estuve mucho en contacto, ¿no?, con todo el mundo, preguntando, y me surgieron un par de preguntas que no las hice nunca. Y digo, ya que no se conocía a nadie en ese almuerzo, ¿de qué hablaron esa media hora? ¿Fue un almuerzo bullicioso? ¿Fue un almuerzo en silencio? ¿Hablaron Benítez y Ramírez, que estaban pegados al lado de la abuela Catalina? ¿Qué hablaron? Nunca pregunté qué hablaron. Y acá, por supuesto, con el diario del lunes uno se empieza a preguntar muchas más cosas. Cuando entrevisté a Pérez y Cayllaba, que fue el primer día que llegué, ¿cómo no les pregunté de qué hablaron? Porque sí me contaron todos que hablaron posterior a el almuerzo. Claro, pero no cuando durante, Loan ya se estaba yendo al Naranjal, todos coinciden, tanto María Victoria Cayllaba como Carlos Pérez y también el papá de Loan con Catalina, de que hablaban de la historia del pueblo, quienes habían llegado primero a poblarlos. Nunca me contaron si durante esa media hora de almuerzo se habló, si fue bullicioso o no. Recordemos que en la mesa de al lado estaban los chiquitos, pero Loan estaba en esa mesa. ¿Habló Benítez con el papá de Loan? ¿Ramírez con el papá de Loan? ¿Qué diálogo tuvieron? ¿Qué diálogo hablaban? Bueno, ahora está bien, ahora vos te lo estás preguntando, pero también recordemos que llenaste una enorme cantidad de casilleros que estaban vacíos también. Pero hoy uno dice esto que dice Nacho. En una primera instancia, no solo los periodistas, la justicia no se preguntó todo esto. Yo, por ejemplo, algo que me llamó la atención y ahora me empiezo a preguntar, ¿sobró o no sobró estofado de gallina? Porque ¿saben qué? Sí sobró estofado. ¿Y saben lo que me dijo a mí la abuela Catalina? Y también me lo confirmaron otros entrevistados. ¿Qué? Que nadie iba a ese almuerzo. El papá de Loan con Loan no iban. La abuela Catalina le había dicho a Laudelina que no invite a el matrimonio de María Victoria Cayllaba y Carlos Pérez. Cayeron de improviso. Y también hay que recordar que Millapi y Ramírez fueron invitados por Benítez. Entonces, iban a comer la abuela Catalina, su hija Laudelina, Benítez y los otros 3 chiquitos. ¿Había estofado para 14 o había estofado para 5? ¿Y hubo para 14 y sobró? Entonces, Claro, hay bien. muchas cosas que nos olvidamos en ese momento de preguntar. En ese momento creo que la justicia subestimó el caso y hoy la jueza Poser Penso se encuentra con un caso complejísimo que tiene que decir: estirémoslo hasta el 19 de marzo. Pero es complejo, acá te pregunto, ¿la jueza se encuentra con un caso complejo o se encuentra con un caso mal encarado? Mal encarado. Y por eso Claro que no sí. tiene Mirá, nada. yo te digo, yo estoy cada vez más convencido, lo dije desde un principio y me mantengo en esa línea. Estoy cada vez más convencido que estas personas se conocían, hay un hilo conductor que los une a todos, y por otro lado, al haber obtenido tanta ventaja de parte de la investigación, hizo que esto se transformara en un caso complejo como plantea Paula. Yo no tengo la menor duda, pero la menor duda, que esto fue un caso de pedofilia. No tengo la menor duda. Esto fue un caso de pedofilia. Ese es el hilo conductor de todas las personas involucradas, y hay otras personas por fuera que acá hay como 2 maniobras que hay que pensar. Una se llama el efecto cardumen, que es lo que estaba diciendo Pauli. Había un grupo de chicos, había que pasar la red, y alguno en la red de ese cardumen de chicos, alguno iba a quedar. Eso como punto número 1. Y como punto número 2, lo que hay que pensar también es el tema de cómo se investigan los casos en Argentina. Porque si vos un caso no lo tenés bien encarado desde un principio, la cuestión no se resuelve más. Lo hablábamos con Pauli cuando ella viajó a hacer el caso de San Luis. Bueno, ahí nos preguntamos cómo está preparada la policía, cómo está preparada ese la es otro fiscalía, cómo están preparados los juzgados en distintos pueblos, porque no estamos hablando de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hay pactos de silencio, y ahí voy al segundo factor que yo decía, el efecto balcón es peligroso, porque el efecto balcón es alguien que no está detenido, no está imputado, no lo descubrieron, tiene mucha información y tiene cierto poder, y está como en un balcón mirando desde arriba. ¿Vos decís que hay alguien que no apareció? No tengas la menor duda. Yo también estoy segura. Que hay No, personajes no tengas la que no menor están duda. en No esta podemos historia, decir Pau. que todos los que están detenidos sean la totalidad de la Pero el red. pacto de No hay silencio, manera. chicos, ¿puede durar tanto? Y sí, vos preguntate por qué está ese pacto de silencio.
qué pesada es la situación. Claro, que hay ¿Los dos detrás. coinciden en lo mismo, en que acá hay gente que no, cuyos nombres no conocemos? Yo Seguro. estoy segura. Y te digo una cosa, hago todo el tiempo este ejercicio de a Loan lo atropellaron. Digo, a Loan lo atropellaron. Él no vino, ¿sí?, de regreso a la casa de la abuela Catalina por el camino por el que fue, cruzó este campo travieso. Ahora, tenemos que decir que Loan, cuando salió del Naranjal, para decidir cruzar por el campo, tuvo que pasar por el camino que lo regresaba a la casa de la abuela Catalina. ¿Por qué un chiquito de 5 años va a decidir no agarrar el mismo camino y que está también marcado y cruzar por el campo? Y les digo más, si Loan no llegó a ver la huella de ese camino que está bien marcado, desde que empieza a caminar, a cruzar el campo, ve la tranquera, que era una referencia para él. Pero no, supongamos que no, decidió cruzar el campo. Y que llegó, ¿sí?, al mismo tiempo que Pérez y Callaba se estaban yendo al camino y lo atropellaron. No aparece el cuerpo. Sí. Nadie dice que esto fue así. Por otro lado, Pérez y Callaba, más allá de que son un matrimonio consolidado, se miraron los dos y dijeron, carguémoslo y lo desaparecemos. O sea, no hubo ningún tipo una de debate. Claro. O sea, Laudelina lo ve y no dice nada, decide callarse. Porque María Victoria la mira con una mirada furiosa y ella dice, listo, vamos a callar esto hasta el día de hoy. Sí. Entonces es muy poco sólido, ¿sí? Si tenemos que estar hablando de la teoría del accidente. Entonces acá totalmente. es donde decimos, si se lo llevaron, es como dice Nacho, hay más gente involucrada y a eso se debe el silencio. Mirá, hay algo que a mí me pasó en lo personal, seguramente a Pauli también. Nosotros, bueno, por la cobertura y por la dinámica, los tiempos estaban muy complicados. Nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos acostábamos a la 1 de la mañana, no había tiempo de nada. Entonces, por una cuestión de rutina, yo había decidido más o menos a las 3 de la tarde, me iba al hotel, ahí me pegaba una ducha en 20 minutos, trataba de comer algo, iba al baño, etc. Un día estábamos en la puerta del juzgado, en la puerta del juzgado de la doctora Poser Penso estaba a una cuadra del hotel donde nosotros paramos, que es el hotel del Casino en Goya. Me voy caminando, me intercepta una persona, una mujer, vestida con un traje de un personal de salud. Esa persona me dice, yo soy familiar de Callaba. Yo me quedé y a partir de ahí me muestra los documentos, me da una serie de detalles familiares y me dice algo que a partir de ese momento yo dije, acá hay una mano experta, acá hay una cabeza pensante, acá hay un organizador, acá no son tan rudimentarios, acá no son organizados, no son precarios. En la criminología hay una clasificación muy amplia de 2 grandes columnas de aquellos que son criminales organizados y desorganizados. Lo que tienen los organizados es que toman determinadas decisiones para definir cosas, que es lo que estaba diciendo Paula. Esa mujer me dijo, ¿sabés lo que pasa? Que mi prima Callaba no era así. Y desde que se juntó con Pérez, cambió totalmente. Pérez, en las reuniones familiares, dirigía todo con la mirada, dirigía todo con los tonos de voz, daba órdenes. Ella viene de muy buena familia, nunca tuvo problemas. Tuvimos problemas con familiares directos. Un familiar directo que es un policía, un día tuvo un problema médico. Pérez y Callaba se encargaron de cuidarlo en la clínica y un día le desapareció la billetera de adentro de una mochila y le empezaron a sacar dinero de adentro de las tarjetas de crédito, de débito y del banco. Y después le terminaron echando las culpas al personal de limpieza, a las enfermeras y al personal de seguridad de la clínica. Callaba cambió. Y además, dice Pérez, en los cumpleaños se vestía de militar, en los actos patrios, etc., y sacaba una espada y con la espada cortaba la torta. Eso tan chiquitito, eso tan chiquitito que me contó esta persona, para mí define todo. Pérez es el personaje clave de esta historia. Es que no nos olvidemos que estamos hablando de que en todo esto hay un ex integrante de la Armada que integraba la parte de inteligencia. Entonces, no es casualidad. Tenemos que decir que en este caso hay muchas cosas que no cierran. ¿Qué se habló en ese almuerzo? ¿Por qué fueron al almuerzo? ¿Por qué quisieron ir a buscar naranjas a 500 metros? ¿Por qué María Victoria Callaba y Carlos Pérez van a la noche al hospital? ¿Cómo podemos dejar pasar esto que dice Nacho, de que Carlos Pérez era integrante de la Armada? La verdad, hay muchas cosas, pero tenemos que decir que hoy, así